Que un muy buen domingo nos dé el Señor. Domingo 7 de enero ya, 2024. Para la liturgia de este domingo celebramos el bautismo del Señor. Con este bautismo del Señor se hace un corte, una escinsión brevísima y pasamos automáticamente al tiempo ordinario, dejando ya detrás el periodo festivo de la Natividad, de la Navidad. Los textos que nos van a acompañar hoy nos ponen en sintonía de bautismo, de bautizado, y en tanto que bautizado, hacer aquello que el Maestro nos manda. Prestemos atención a los textos siguientes. Del profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 1 al 4 y versículo 6 al 7. Nos dice el profeta: así dice el Señor, miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Salmo 28. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijo de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime: gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 34 al 38, nos dice este texto: en aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocen lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 7 al 11. Dice la palabra: en aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Ya lo enunciábamos al inicio de este entorno a la palabra. Con esta fiesta del bautismo del Señor, concluimos todo el periplo de Adviento, esas 4 semanas, casi 4 semanas, porque el 24 de diciembre, domingo, iniciaba la 4ª semana de Adviento, pero se vio cortada porque ya en la noche celebrábamos la Nochebuena y al día siguiente Natividad.
tuvimos estas 2 semanitas así larguitas de Natividad y Navidad, que hoy concluye con esta fiesta del bautismo del Señor. Y después de ver en términos simbólicos al pequeñito que nos acaba de nacer hace unas semanitas apenas, ahora nos vamos a encontrar con que ese pequeñito ya está grande y va a ser bautizado por Juan. Dentro de la lógica de la liturgia que se nos presenta, y empezamos lo que llamamos el tiempo ordinario, que se verá cortado por allá en febrero cuando iniciemos con el miércoles de ceniza, el periplo que llamamos cuaresma, después Pascua y Resurrección, volveremos al tiempo ordinario, volveremos después al Adviento, a la Natividad y esa ciclicidad que nos pone en la dinámica de una vida que no para, que hay una ciclicidad, que hay un proceso, que no es solamente puntual, que la vida continúa. Hoy, la primera lectura del capítulo 42 del profeta Isaías es el primer cántico del siervo sufriente. Y es interesante, invito a que volvamos a este texto de hoy, porque es a partir del sufrimiento del pábilo, de la mecha que está vacilante, de la caña que está casi rompiéndose, pero que no termina de romperse ni se va a romper, es desde el momento del dolor y el sufrimiento, de la amargura, de la pasión dolorosa, del exilio, del aplastamiento, que el siervo está animando la fe y la esperanza del pueblo. La caña cascada no la quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan todas las islas. Y este siervo doloroso, este siervo sufriente va a ser el siervo que nos dice el texto hoy, que abrirá los ojos a los ciegos, sacará a los cautivos de la prisión y de la mazmorra, de las cárceles profundas, a los que habitan en las tinieblas. Pareciera más que contradictorio que en esta debilidad de un servidor, de un siervo, se exprese toda la liberación de Dios. Y es bueno que lo tengamos presente, que es en esta debilidad que se rompe toda la fuerza, todo lo que pareciera invencible, todo lo que pareciera imposible. Recordemos, periodo de Navidad, el ángel Gabriel a María, nada es imposible para Dios. Desde la debilidad de un servidor, de un siervo sufriente, va a haber liberación para el pueblo. En medio de las angustias, en medio de las penumbras, de la oscuridad que se cierne en el horizonte y sobre nuestro mundo, como el servidor, sabiendo que la llama, aunque esté vacilante, no se apagará. Bien nos puede ayudar el estribillo del Salmo 28 hoy. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Pedro, el querido Pedro de siempre, nos pronuncia que en este capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, que en Dios no hay acepción de persona, que Dios no es una deshojar o despetalar las margaritas. A este sí, a este no, a este sí, a este no. Que Dios nos acoge a todos y nos acoge de esta manera. Acepta al que lo teme y practica la justicia. El que practica la justicia puede sentirse uno de aquello que el Señor siempre está eligiendo. En medio del barullo, en medio de las situaciones que se pueden presentar, la práctica de la justicia, porque el que practica la justicia se parece a Dios. Vayámonos, si queremos, a el capítulo 5 del Sermón de la Montaña en Mateo, cuando nos habla de la bienaventuranza. Bienaventurados los que luchan por la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos, dirá Mateo por aquel lado. Pues también Pedro lo vuelve a repetir. Y le estamos contando las cosas que han acontecido entre nosotros, dirá Pedro, las cosas que pasó en el país de los judíos, aunque en realidad empezó en Galilea, en el margen, a la orillita del lago, donde nadie se lo esperaba. Dios sigue siendo excepcionalmente sorprendente. Donde no se le espera, Dios aparece para elegir en la persona de su Hijo aquellos que van a ser los de la primera jornada hasta llegar a nosotros hoy, buena nueva de salvación, para que nos transformemos, nos transfiguremos, nos convirtamos, ocurra la metanoia en nuestra persona, en nuestra vida, y podamos también ser nosotros buena noticia para los demás, ser evangelio vivo de Jesús para nuestro pueblo. Hoy también se nos presenta el querido Jesús, que no va en desmedro de su divinidad, el Jesús que camina
con los pies en el polvo del Israel, de Jerusalén y demás, va a hacerse bautizar por Juan. No es un arrepentimiento que podría decir, bueno, pues Jesús también tuvo que arrepentirse, bueno, pues Jesús tuvo que ir a lavarse de los pecados con Juan, no se trata de ello, sino no romper el propio esquema que ya está, digamos, establecido. Juan bautizaba en el Jordán y Jesús va a pasar por el bautismo de Juan, y va a pasar por el bautismo de Juan con la simplicidad de cualquier ser humano. Como nos dirá Pablo, lo menciono mucho en la carta a los Filipenses, el capítulo 2. Jesús se pasó como uno cualquiera entre nosotros, como uno de tanto, que no hizo alarde de su condición divina. En este caso se puso en la cola para ser bautizado por Juan, para tomar aquella enseñanza que Juan ha ido diciendo, proclamando, y con esta misma bandera de liberación continuar la nueva enseñanza desde el amor que va a ser la persona del Hijo, Jesús. Y hoy de esta manera, y con ello concluimos, que nos dice el texto, cuando Jesús es bautizado, se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Fueron bautizados muchos, no se escuchó la voz. Ante el bautismo de Jesús, en forma de paloma, dice el texto, el Espíritu Santo, y la voz que dice: tú eres mi Hijo, el amado. Que también nosotros hoy podamos hacer una renovación de nuestro bautismo y que podamos sentirnos como hijos, hijas amados del Padre, del Dios siempre amor. Y que en la vivencia y la experiencia de este amor, de ser bautizados en él, vayamos provocando en la vida y en nuestra historia y en nuestras realidades personales, comunitarias y de pueblo y eclesiales, vayamos haciendo precisamente que otros tantos se puedan sentir hijos e hijas predilectos del Padre, coheredero con el primogénito, con el unigénito, el Hijo del Hombre, que es Jesús. Que iniciemos de esta manera con el bautismo del Señor, este periplo que nos acecha, ya que es el periodo, el ciclo ordinario, y que en esta ordinariedad de la vida podamos siempre hacer posible y viva, eficaz, la palabra del Señor que nos ha tocado. Buen domingo nos dé el Señor.